Imaginen una noche de invierno. Una noche tan fría que el aire duele al respirar. Estamos en 1893, en una remota estación de tren en Sudáfrica llamada Pietermaritzburg. En el andén desierto, bajo la luz pálida de una lámpara de gas, hay un hombre. Es joven, apenas 24 años, y viste un impecable traje de abogado educado en Londres. Se llama Mohandas Karamchand Gandhi. Hace unos instantes, estaba cómodamente sentado en un compartimento de primera clase, con un billete válido en el bolsillo. Ahora está solo, temblando. Ha sido expulsado a la fuerza de ese tren. Su crimen no fue un crimen. Fue el color de su piel. Un revisor corpulento se le había acercado y, usando el término despectivo Sami, le ordenó que se trasladara al vagón de tercera clase. Gandhi, el abogado, se negó. Mostró su billete. Apeló a la ley. Pero la ley de la razón se estrelló contra el muro del prejuicio. Un policía lo agarró del brazo y lo arrojó al andén helado mientras el tren partía sin él. Tiritando en la oscura sala de espera, con su abrigo guardado en el equipaje que no se atrevía a pedir por miedo más insultos, se enfrentó a la pregunta que cambiaría el curso de la historia. En sus propias palabras, se preguntó: ¿debo volver a la India o debo seguir adelante, con Dios como mi ayudante, y enfrentar lo que sea que me espere? Esa noche, en esa estación olvidada, un hombre humillado tomó una decisión. Decidió quedarse, decidió sufrir, decidió luchar. Esa noche, el abogado Mohandas Gandhi comenzó a morir, y de sus cenizas nació el Mahatma, el alma grande. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias. Hoy contamos la historia de cómo un hombre tímido, expulsado de un tren, aprendió a mover un imperio. Para entender al hombre que desafió al imperio británico, primero debemos viajar a su origen. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera de la India. Su familia pertenecía a la casta Vaishya, la de los comerciantes, y su padre era el Diwan, el primer ministro del pequeño estado. Pero la influencia más profunda vino de su madre, Putribai, una mujer de una devoción religiosa e inquebrantable. A través de ella, el joven Mohandas absorbió los principios del jainismo, la no violencia hacia todos los seres vivos, el vegetarianismo, el ayuno como forma de purificación y la tolerancia hacia otras religiones. No era un niño prodigio. Lejos de eso, sus informes escolares lo describían como un estudiante mediocre, tímido, con una caligrafía terrible. Un niño que prefería las largas caminatas solitarias a los juegos en el patio. Como muchos jóvenes, tuvo su fase de rebeldía adolescente. Fumó a escondidas, cometió pequeños robos e incluso probó la carne, un acto impensable para su familia. Pero lo que lo diferenciaba era la promesa que se hacía a sí mismo después de cada transgresión: nunca más. Y la cumplía. Desde joven, ardía en él una pasión por la automejora. A los 13 años, como era costumbre, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Mukherjee, una niña de su misma edad. Años más tarde, en su autobiografía, confesaría con pesar los sentimientos de celos, posesión y lujuria que sentía por su joven esposa, una lucha interna contra lo que llamaba su pasión animal que marcaría toda su vida y lo llevaría, eventualmente, a su voto de celibato. La ambición lo llevó lejos de casa. En 1888, contra el consejo de los ancianos de su casta, que lo excomulgaron por su osadía, zarpó hacia Londres para estudiar Derecho en el University College. Antes de partir, le hizo una promesa solemne a su madre. Se abstendría de la carne, el alcohol y las mujeres. En Londres, intentó transformarse en un caballero inglés. Tomó clases de baile, de violín, de francés, pero el disfraz no le sentaba bien. Se sentía solo y fuera de lugar. Su timidez era una barrera casi insuperable, aunque dio los primeros pasos para vencerla uniéndose a un grupo de oratoria. En torno a su figura crecieron leyendas, como aquella del ingenioso duelo verbal con un supuesto profesor Peters, anécdotas que, aunque probablemente falsas, revelan el deseo popular de ver en él a un genio desde su juventud. El verdadero despertar intelectual no ocurrió en las aulas de derecho, sino en los márgenes. Encontró un hogar en la sociedad vegetariana de Londres, donde no solo halló comida que podía comer, sino una comunidad de pensadores que lo eligieron para su comité ejecutivo. Fue allí donde conoció a los teósofos, quienes lo animaron a leer por primera vez el Bhagavad Gita, el poema épico hindú. Ese libro se convertiría en su guía espiritual,
su diccionario de conducta para el resto de su vida. Con su título de abogado bajo el brazo, regresó a la India lleno de expectativas, pero la realidad fue un duro golpe. La abogacía en Bombay estaba sobresaturada, y su naturaleza tímida e introvertida lo convertía en un litigante ineficaz y poco dinámico. Fracasó. Regresó a su pueblo, Rajkot, para hacer un trabajo modesto preparando peticiones, pero un altercado con un oficial británico lo dejó sin futuro. Fue en ese momento de fracaso profesional y frustración personal que recibió una oferta, un contrato de 1 año para un caso legal en Natal, Sudáfrica. No era la carrera que había soñado, era una vía de escape. Y aquí yace una clave para entender su vida. Su grandeza no nació de un camino de éxitos ininterrumpidos. Al contrario, fue forjada en el fuego de sus fracasos. Su incapacidad para triunfar como un abogado convencional dentro del sistema lo obligó a inventar una nueva forma de luchar fuera de ese sistema. Cada puerta que se le cerró no lo detuvo, lo forzó a construir un camino completamente nuevo. Y ese nuevo camino comenzó en el andén de Pietermaritzburg. Aquella humillación no fue un simple insulto, fue una revelación. El tren, con sus clases rígidamente separadas, era una metáfora perfecta del Imperio Británico, una estructura que prometía igualdad ante la ley, pero que en la práctica se basaba en una jerarquía racial brutal. Gandhi, el hombre que creía en la justicia británica, se dio cuenta de que para el sistema, su billete de primera clase no significaba nada frente al color de su piel. Esa noche comenzó a ver la discriminación no como actos de individuos malvados, sino como un sistema institucionalizado. La injusticia tenía una estructura, y él dedicaría su vida a desmantelarla. Sudáfrica era un laboratorio de opresión para los 150.000 indios que vivían allí. Se les negaba el derecho al voto, se les imponía un humillante impuesto anual de 3 libras, se les restringía donde podían vivir y trabajar, y se les pateaba fuera de las aceras si se acercaban a la casa de un blanco. La culminación fue la infame Ley Negra, que obligaba a todos los asiáticos a registrarse, tomar sus huellas dactilares y llevar una identificación en todo momento, como si fueran criminales. Ante esto, Gandhi, el abogado fracasado, encontró su verdadera vocación, la organización comunitaria. En 1894, ayudó a fundar el Congreso Indio de Natal, uniendo a una comunidad dividida por la religión y la casta en una fuerza política unificada. Lanzó el periódico Indian Opinion para educar y movilizar a su gente. Y en 1906, en una reunión masiva en Johannesburgo, lanzó su arma más revolucionaria. No era una bomba ni un fusil. Era una idea, Satyagraha. La palabra significa fuerza de la verdad o fuerza del alma. No era resistencia pasiva. Era una desobediencia civil activa y disciplinada. El plan era simple y radical. Negarse a obedecer la ley negra, aceptar el castigo, llenar las cárceles, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, responder a la violencia con más violencia. Pero para Gandhi, la lucha externa era inseparable de la interna. El Satyagraha no era solo una táctica política, era una forma de vida que exigía la purificación del individuo. Para liderar un movimiento no violento, creía que primero debía conquistar la violencia dentro de sí mismo. La ira, el deseo, el ego. Por eso, sus 21 años en Sudáfrica no solo fueron de activismo, sino de intensos experimentos con la verdad. Fundó 2 comunidades, la Granja Fénix y la Granja Tolstoy, que eran laboratorios para una nueva forma de vivir basada en la autosuficiencia, la igualdad y el trabajo manual. Allí, comenzó a romper las reglas de casta, compartiendo tareas y comiendo con todos por igual. Fue en esta época cuando hizo su voto de brahmacharya, o celibato, creyendo que la energía sexual debía ser transmutada en fuerza espiritual. Esta búsqueda de pureza lo llevó por caminos controvertidos y oscuros. Sus experimentos dietéticos eran extremos, y en sus últimos años llevó a cabo una práctica que hasta hoy genera un profundo debate y crítica. Dormía desnudo junto a mujeres jóvenes, incluyendo a sus propias sobrinas nietas, para probar su dominio sobre la lujuria. Fue un hombre de profundas y dolorosas contradicciones. Su dedicación a la humanidad a menudo se produjo a costa de su propia familia. Fue un marido exigente y, a veces, cruel con su esposa Kasturba, a quien una vez comparó con una vaca mansa y aburrida. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando Kasturba enfermó gravemente. Gandhi, desconfiando de la medicina occidental, le desaconsejó usar penicilina,
lo que contribuyó a su muerte. Poco después, él mismo contrajo una enfermedad similar y se salvó, tomando esa misma medicina que le había negado a ella. Este es el hombre en toda su complejidad, un alma grande, pero también un ser humano imperfecto, cuya lucha por la santidad a veces lo cegaba a la humanidad de quienes tenía más cerca. Su genio radicaba en entender que la lucha por la autogestión de una nación, el Svaraj, debía comenzar con la autogestión del individuo. La disciplina de la granja era el entrenamiento para la disciplina de la marcha de protesta. Conquistarse a sí mismo era el primer paso para liberar a un país. Tras 21 años forjando sus armas en el crisol sudafricano, Gandhi regresó a la India en 1915. Ya no era el abogado fracasado que había huido. Era un héroe, el Mahatma, y llegó a una India que hervía de descontento. El dominio británico, que había comenzado como un acuerdo comercial, se había convertido en una explotación sistemática que empobrecía a la nación. La respuesta británica a las crecientes demandas de libertad fue la represión. La ley Rowlatt de 1919 suspendió las libertades civiles, y cuando la gente se manifestó pacíficamente en Amritsar, en el Jallianwala Bagh, las tropas británicas abrieron fuego, masacrando a cientos de hombres, mujeres y niños desarmados. Para Gandhi, esa masacre fue la prueba definitiva de que el Imperio Británico era satánico y que cooperar con él era un pecado. Así, en 1920 lanzó su primera gran campaña a nivel nacional, el Movimiento de No Cooperación. El llamado era simple total: boicot. Los indios debían abandonar las escuelas, los tribunales y los empleos del gobierno británico. Debían dejar de comprar productos británicos, especialmente la ropa, y en su lugar adoptar el Swadesi, la autosuficiencia. El símbolo de esta revolución económica y espiritual era la charca, la rueca. Para Gandhi, hilar no era solo una actividad, era una meditación, un acto diario de disciplina que lo conectaba con los millones de campesinos empobrecidos de la India. El mensaje de la rueca, dijo, es de simplicidad, de servicio a la humanidad. El movimiento fue un éxito arrollador. Millones de personas respondieron al llamado. El imperio se tambaleó. Pero en 1922, en el pueblo de Chauri Chaura, una manifestación se tornó violenta y una turba enfurecida quemó una comisaría, matando a 22 policías. Para Gandhi, esto fue un desastre. Su movimiento no podía basarse en el odio. De forma abrupta, y ante la incredulidad de sus propios lugartenientes, suspendió la campaña. Prefería el fracaso político a la victoria violenta. Su compromiso con la no violencia era absoluto. 8 años después, en 1930, Gandhi ideó su acto de desobediencia civil más brillante y espectacular, la Marcha de la Sal. La estrategia era genial en su simplicidad. El Raj británico mantenía un monopolio sobre la sal, prohibiendo a los indios recolectarla o venderla y obligándolos a comprarla con un impuesto exorbitante. La sal era algo que todos necesitaban, pobres y ricos, hindúes y musulmanes. Era el símbolo perfecto de la opresión colonial en la vida cotidiana. El 12 de marzo de 1930, Gandhi, con 61 años, partió de su ashram en Sabarmati con 78 seguidores en una marcha de 390 kilómetros hacia la costa del Mar Arábigo, en el pueblo de Dandi. Durante 24 días, el mundo observó. Con cada pueblo que atravesaban, la multitud crecía. Cientos, luego miles, se unieron a la procesión. El 6 de abril, al llegar a Dandi, frente a una multitud inmensa y los lentes de los noticieros de todo el mundo, Gandhi caminó hacia el mar, se inclinó y recogió un puñado de barro salado. Con ese simple gesto, estaba rompiendo la ley. Estaba desafiando a un imperio. La respuesta fue una ola de desobediencia civil en toda la India. Millones de personas comenzaron a hacer su propia sal. El gobierno británico respondió con brutalidad. Más de 60.000 personas fueron arrestadas, incluido el propio Gandhi. En las salinas de Dharasana, sus seguidores, liderados por la poeta Sarojini Naidu, marcharon pacíficamente para tomar posesión de las instalaciones. Fueron recibidos por la policía con porras de acero. Los noticieros internacionales describieron la escena. Los manifestantes avanzaban en silencio, fila tras fila, y eran derribados sin levantar una sola mano para defenderse. La Marcha de la Sal no consiguió la independencia de inmediato, pero expuso la verdadera naturaleza del Raj. Un régimen que se sostenía por la fuerza bruta contra un pueblo desarmado. Había ganado la batalla moral.
La última gran batalla llegó en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, con los japoneses a las puertas de la India y Gran Bretaña debilitada, Gandhi sintió que era el momento del golpe final. Lanzó el movimiento Quit India o Abandonen la India. En un discurso apasionado en Bombay, dio a la nación un nuevo y poderoso mantra: Do or die, hacer o morir. O liberaremos a la India o moriremos en el intento. La respuesta británica fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, Gandhi y todo el liderazgo del Congreso Nacional indio fueron arrestados y encarcelados sin juicio. Pero esta vez, a diferencia de campañas anteriores, el movimiento no se detuvo. Sin sus líderes, se convirtió en una rebelión espontánea y descentralizada. Hubo huelgas masivas, sabotajes de líneas de comunicación. En algunos lugares se establecieron gobiernos paralelos. El virrey británico la describió como la rebelión más seria desde 1857. Aunque fue aplastada con una fuerza inmensa, con más de 100.000 arrestos y miles de muertos, el mensaje era claro: el control británico sobre la India era insostenible. El imperio estaba agotado y el fin era solo cuestión de tiempo. Pero la victoria llegó con el sabor amargo de la tragedia. La independencia, concedida el 15 de agosto de 1947, vino acompañada de la partición, la división del subcontinente en una India de mayoría hindú y una nueva nación musulmana, Pakistán. Para Gandhi, esto no era una victoria, era su mayor fracaso, una vivisección de la patria que había luchado por unir. Se opuso a la partición con toda su alma. Pakistán se creará sobre mi cadáver, había declarado. Incluso hizo la propuesta radical de ofrecer el cargo de primer ministro de una India unida a Muhammad Ali Jinnah, el líder de la Liga Musulmana, en un intento desesperado por evitar la fractura. Pero las fuerzas del odio y el miedo político eran demasiado poderosas. Mientras los líderes políticos negociaban en Delhi, Gandhi no estaba allí para celebrar. Estaba en Calcuta, caminando descalzo por los barrios devastados por la violencia comunal, intentando detener la locura. La partición desató un holocausto. Millones de personas fueron desplazadas. Musulmanes, hindúes y sikhs, que habían sido vecinos durante siglos, se masacraron unos a otros en un frenesí de violencia. Se estima que 1 millón de personas murieron. Gandhi, con el corazón roto, recurrió a su última arma, el ayuno hasta la muerte. En Calcuta y luego en Delhi, se negó a comer, pidiendo solo una cosa: que la matanza se detuviera. Su sacrificio funcionó. Líderes de todas las comunidades, aterrorizados ante la perspectiva de su muerte, le rogaron que terminara su ayuno y se comprometieron a restaurar la paz. Pero sus esfuerzos por proteger a la minoría musulmana en la India enfurecieron a un sector de extremistas hindúes. Lo veían como un traidor, un apaciguador que estaba debilitando la nación hindú. La gota que colmó el vaso para ellos fue cuando Gandhi, durante otro ayuno, presionó al gobierno indio para que liberara 550 millones de rupias que le correspondían a Pakistán, a pesar de que ambos países estaban en guerra por Cachemira. Para un idealista como Gandhi, era una cuestión de honor y justicia. Para un nacionalista como su asesino, fue el acto final de traición. La tragedia de Gandhi es que no fue asesinado por sus enemigos, los británicos, a quienes había combatido durante décadas. Fue asesinado por uno de su propio pueblo, un hombre que no podía soportar su mensaje de amor universal en un mundo que se estaba partiendo en pedazos por el odio sectario. El 30 de enero de 1948, Gandhi, con 78 años, caminaba frágilmente hacia su reunión de oración vespertina en la Casa Birla, en Nueva Delhi. Un hombre llamado Nathuram Godse, un nacionalista hindú, se abrió paso entre la multitud, se inclinó ante él en un falso gesto de respeto y luego le disparó 3 veces a quemarropa en el pecho y el abdomen. Gandhi se desplomó. Sus últimas palabras, un susurro, fueron para el Dios que había guiado toda su vida. Ram, oh, Dios. El apóstol de la no violencia murió por un acto de violencia. Fue la ironía más cruel, quizás el sacrificio final que selló su leyenda. Su asesino creyó que al matar al hombre, mataría la idea. Qué equivocado estaba. La bala de un asesino puede detener un corazón, pero no puede detener un ideal cuyo tiempo ha llegado. El legado de Mahatma Gandhi no está escrito en piedra, sino en el corazón de los movimientos por la justicia en todo el mundo. Su filosofía de Satyagraha cruzó océanos.
Inspiró directamente a Martin Luther King Jr., quien la llamó la única método moral y prácticamente sólido para los pueblos oprimidos en su lucha por la libertad, y la usó para derribar la segregación racial en Estados Unidos. Encendió la llama en Nelson Mandela, el Gandhi de Sudáfrica, quien luchó contra el apartheid en la misma tierra donde Gandhi había forjado sus primeras armas. La vida de Gandhi nos demuestra que la fragilidad física puede albergar una voluntad indomable. Nos enseña que un solo individuo, armado únicamente con la verdad y el coraje, puede enfrentarse al imperio más poderoso del mundo y vencer. Pero su historia no es solo un capítulo en un libro de historia. Es un desafío para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el impuesto a la sal en nuestras propias vidas? Esa pequeña injusticia, esa norma social dañina que aceptamos en silencio porque parece demasiado grande para cambiar. Gandhi nos enseñó que la revolución más profunda comienza con un pequeño acto de desobediencia pacífica. Nos llama a practicar la ahimsa no solo como la ausencia de violencia física, sino como una compasión activa en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de consumir y de relacionarnos con los demás. Su mensaje resuena en su frase más célebre: sé el cambio que deseas ver en el mundo. No esperes a los líderes, no esperes a los gobiernos. El poder de transformar el mundo reside en la voluntad de nuestro propio corazón. Comienza contigo. Comienza ahora.